Hola, hola, ¿me escuchan ahora? Como que vi que se me cerró el micrófono. Sí, sí, se te escucha. Eh, entonces vamos a presentar a Julio. Julio es de Santiago, debatiente, persona jueza, ha sido segunda mejor persona jueza del PRSND, subcampeón del Open del CODOC, del CUT 12, del TIDO, juez de la final de discursos, de la Copa Jaguar, de la Avillala y del Torneo Andino, y también mejor persona jueza de discurso del PRSND RD, entre muchísimos otros cargos en equipos académicos y demás. Así que nos honra tener a Julio esta noche. Así que Julio, el escenario es tuyo. Y buenas noches a todos y gracias Liliana por esa presentación muy acquired, por así decirlo. Entonces, antes de ir de lleno, Liliana, te voy a mandar mi PPT por ver si tú me lo puedes presentar, por favor, porque ahora mismo estoy en cierto movimiento que me impide hacerlo. Cuando estoy un poquito más eh, bien en términos de conexión, lo voy a poder hacer. Va, que Entonces, me lo avisas, Liliana, estoy cuando descargando. pueda. Ok. Pero sí, mientras tanto, chicos, buenas noches a todos. Ya Liliana lo dijo, pero mi nombre es Julio Duvergé. Y en este primer taller rumbo al quinto campeonato nacional de debate, en este primer taller le vamos a dar una pequeña introducción de lo que viene siendo el formato de World Schools Debating Championship, o como ustedes están familiarizados, el debate escolar. De modo que aquí vamos a aprender o vamos a tratar de enseñarles ciertas cosas primordiales. Lo primero es de cómo funciona el formato en su particularidad. Obviamente yo creo que ya la mayoría de ustedes están familiarizados con el mismo, pero de igual forma también conocer en otra perspectiva que es más importante, que es en la perspectiva de los adjudicadores, de cómo se supone que se deben de juzgar las rondas, de cómo se supone que usted debe de pensar cuáles son los criterios de adjudicación pertinentes a utilizar y otras índoles que son importantes que hay que tener en cuenta. Así que, sin más, podemos iniciar. Liliana, puedes pasar, por favor. Ok, entonces, tenemos lo que viene siendo la primera parte de lo que viene siendo los fundamentos de adjudicación. De igual forma, Liliana, le puedes dar otra vez, que es básicamente la mentalidad del juez. Y en esas partes, o esta parte es extremadamente importante, no solamente para lo que viene siendo este formato per se, sino también en cualquier formato que usted vaya a adjudicar precisamente. O sea, si en el dado caso usted es escolar y en su universidad debaten Parlamento Británico, o si hay otro tipo de debate competitivo que usted hace, ya sea el Lincoln Douglas, el otro formato que ahora mismo no me llega a la mente, pero que de igual forma las bases de lo que viene siendo la adjudicación son extremadamente importantes. Y se competen básicamente en tres cosas, o por lo menos en tanto en BP como lo que viene siendo World School, se definen en un actor específico que usted tiene que incurrir, no solamente dentro del campeonato nacional, sino también en otras partes, como en torneos nacionales e internacionales, que es el votante promedio informado. Básicamente, eso es lo que viene siendo en una primera índole, eso es lo que viene siendo el primer filtro, que se supone que todas las personas que vamos a juzgar tanto el CND como torneos competitivos o cualquier otro tipo de torneo que tenga que ver con debate, se debe de tornar ese rol. ¿Por qué? Hay tres razones particulares, que en este caso lo tenemos aquí en el estándar de la evaluación en una primera parte. Lo primero es porque específicamente la persona votante de promedio informada es un rol o es una persona que normalmente no se sesga, o de igual forma es una persona que puede incurrir a ciertas informaciones generales, más no bien informaciones que sean estructuralmente especializadas o que puedan ser específicas de un tema. Es decir, una persona, un BPI, que esas son las siglas, puede saber de informaciones generales como por ejemplo cuál es el presidente de Sudán del Sur, quién es Taylor Swift, cuál es el problema que probablemente ahora mismo tiene Estados Unidos con Irán y demás, como cosas generales o noticias, por así decirlo, recurrentes que la persona es expuesta. Como bien dice ahí en el tema de conocimientos, una persona que tiene conocimientos básicos generales de cosas importantes, economía, política, etcétera.
Lo segundo es porque de igual forma el BPI también nos ayuda a tener un cierto filtro en lo que viene siendo la lógica de cómo funcionan los debates, que vamos a interiorizar más adelante dentro del taller. Pero básicamente los debates, por ejemplo, dependiendo del tipo de moción, dependiendo del tipo de debatiente, dependiendo de igual forma de cómo se presenten los casos, la forma en cómo se debate un argumento, o la forma en cómo se expresa, obviamente necesitan tener una lógica interna y se supone que los jueces debemos de medir cómo funciona esa lógica, si dependiendo de la lógica es persuasiva, si va dentro del debate, si no va dentro del debate, cómo nosotros podemos diversificar en lo que vienen siendo las cosas que debemos ponderar o que debemos de dar crédito o no, y esas cosas en particular. Y la tercera y la más importante, que de igual forma también se desprende en otras partes, que son los criterios de adjudicación, que es lo que viene siendo la imparcialidad dentro de los jueces. Y esto es algo que yo quiero hacer mucho hincapié, no solamente rumbo al CND, sino también en su carrera, como vienen siendo jueces competitivos, ya que la imparcialidad dentro de lo que viene siendo una ronda es clave en muchas cosas. Entonces, la imparcialidad no solamente se da en términos de que existen favoritismos, por ejemplo, en equipos, porque también sucede, sino también en términos de sesgos que tienen que ver con temas específicos. Y me explico con esto. Todos aquí, por ejemplo, tenemos diferentes conocimientos o tenemos diferentes capacidades en base a temas que, por ejemplo, nos gustan, nos llaman la atención o cualquier otras cosas por el estilo. Deme un momentico. Ok, disculpe. Entonces, como estaba diciendo, nosotros tenemos diferentes sesgos personales, pero también inclusive sesgos académicos, en sentido de los temas que nos pueden gustar o esas cosas por el estilo. Por ejemplo, aquí hay personas que probablemente les gustan cosas que tienen que ver con economía, cosas que tienen que ver con políticas o esas cosas por el estilo. En ese sentido, lo que implica es que obviamente podemos tener o adquirir ciertos conocimientos que son muchísimo más especializados en cómo nosotros, por ejemplo, vemos la perspectiva de nuestras vidas o cómo normalmente nosotros vemos. Por ejemplo, aquí puede haber gente que sepa mucho de deporte, que por ejemplo le guste la Fórmula 1, que le guste el fútbol, que por ejemplo estén viendo el partido del FIFA ahora mismo, que no sé quién está ganando, o que por ejemplo sean un poquito más técnicos, que les gusten cosas de economía, que les gusten cosas de Nación Unida o esas cosas por el estilo. Ahora, a pesar de lo que vienen siendo esos conocimientos especializados, ¿por qué no necesariamente se tiene que utilizar esos conocimientos? O no necesariamente, sino simplemente no usarse. Por varias razones. La primera es por la que ya expliqué, que el BPI es una persona que tiene conocimientos generales, no matices que tienen que ver con conocimiento ultra específico, porque eso ya iría en contra de lo que vienen siendo las reglas de cómo funciona el formato de World Schools. Pero en segunda, porque de igual forma, si nosotros utilizamos lo que vienen siendo nuestros criterios técnicos para, por ejemplo, adjudicar una ronda o algo por el estilo, entonces se empieza a volver injusto para los mismos debatientes. Piensen de la siguiente forma. Imagínense que ustedes están, por ejemplo, en un debate que por ejemplo, usted sea de economía o sea de política y usted no tenga absoluta idea de cómo funciona la política o de cómo funciona la economía. Entonces, imagínense que usted, delante de usted, tiene un juez que es que es un economista, que tiene maestría o cualquier otra cosa por el estilo, y se sesgue específicamente por los argumentos que provocan. Entonces, la tendencia es clara, es decir, que el juez que es economista se va a sesgar por la persona que sepa más o que sepa explicar más de economía o que por lo menos vaya alineado, por así decirlo, lo que viene siendo sus ideales. Cosa que en primer lugar eso es extremadamente incorrecto, pero segundo porque de igual forma es injusto. Obviamente usted como debatiente primero no se va a sentir cómodo por lo que viene siendo la actitud del mismo en que específicamente le está juzgando. Por lo cual siempre tiene que tener en cuenta que el votante está muy informado en tanto también con lo que viene siendo los criterios de adjudicación y con cualquier otra cosa es extremadamente importante. Debe de tratar siempre de que cada vez que usted sienta que, por ejemplo, se vaya a sesgar o que se vaya a inducir de forma indebida por lo que viene siendo un argumento porque usted considera que es más legítimo o muy importante por algún aspecto personal de su vida, tiene que tener en cuenta que debe aferrarse estrictamente a lo que viene siendo los criterios de adjudicación, que voy a explicar más adelante, y de igual forma también con esa base de qué es lo que es el votante promedio informado.
porque al final también en lo que viene siendo la carrera que usted tiene como juez dentro del CND le puede perjudicar en lo que viene siendo los puntajes y esas cosas por el estilo. Siguiendo con el taller, si Liliana le puede estar, por favor. Ahora estoy viendo si puedo entrar en otro dispositivo para ver si puedo controlarla yo. Liliana. Liliana, ¿estás ahí? ¿Qué sucede? Pues ya se cambió y soy yo con mi wifi malo. ¿Qué está pasando? Ok, ahora sí, gracias, Erika. O no sé si es mi wifi en el dado caso. Ok, entonces, siguiendo con lo que viene siendo la parte de los criterios, aquí hay tres cosas que de igual forma hay que tener en cuenta, con la misma parte que estaba explicando. Lo primero es lo que viene siendo la objetividad. Okay, lo primero es lo que viene siendo la parte de la objetividad dentro de lo que viene siendo su forma de juzgar. Porque al final, cuando nosotros juzgamos en base a sesgos, se nos complica lo que viene siendo ese término de la objetividad. Probablemente cuando, por ejemplo, estemos juzgando una moción del CND que, por ejemplo, nos encante que tenga que ver con Naciones Unidas, pero la persona que está debatiendo no sabe nada de Naciones Unidas, entonces la objetividad simplemente se pierde. O sea, ya no estamos juzgando en base a cómo necesariamente el debate está fungiendo, sino que específicamente estamos juzgando a cómo se supone que el debate se tiene que regir en base a nuestros conocimientos. Por lo cual, como ya expliqué, eso en un principio es simplemente injusto. Segundo, es lo que viene siendo también la parte de la predictibilidad, pero de igual forma también la parte de la justicia. Al final, con la parte de la predictibilidad, lo que nosotros hacemos es que nosotros hacemos justo el mapa mental o el mapa estratégico que compiten lo que viene siendo los debatientes. No hacemos como un dedo, por así decirlo, injusto de lo que viene siendo cómo se supone que el debate se debe de juzgar o cómo, por ejemplo, en base a mis criterios, el debate se tiene que regir o cuál es la estrategia que se supone que los debatientes deben de seguir. Por lo cual, como dije, primero en una índole es injusto en principio, de igual forma en lo que menciona la parte de la justicia, que se supone que los debatientes tienen que tener como el mismo ras, por así decirlo, de poder ganar o de poder perder un mismo debate, porque al final ya depende de ellos cómo se supone que un debate debe de regirse, ya depende de las ponderaciones que yo haga, dependen de las caracterizaciones, dependen de todos esos matices que específicamente contemplan lo que viene siendo un debate en sí mismo. Por lo cual, nosotros como jueces debemos de, no necesariamente, por así decirlo, no quiero que el debate a los debatientes, sino que de igual forma los criterios lo que utilizan es que debemos de matizar lo que viene siendo complementar nuestras partes de cómo debemos de juzgar para rigor y equidad internacional. En ese sentido, lo que nosotros los diferentes criterios o la misma forma de la que es de límite, por así decirlo, los debatientes no lo puedan como agrandar, por así decirlo. Obviamente, dependiendo de cómo funciona el debate. Entonces ustedes me preguntarán en esta parte como que, Julio, pero entonces ¿cuáles son esos criterios que tú me estás hablando? Porque me habla de criterio, pero no sé cuáles son los criterios. Obviamente, los criterios de adjudicación, no sé si, por ejemplo, algunos de ustedes han tenido alguna experiencia con lo que viene siendo, no sé, debate BP o, por ejemplo, otro tipo de cosas. Perdón, no sé si se me entrecortó, pero básicamente lo que estaba diciendo es
que obviamente los que son 4 específicamente, que por ejemplo en BP se utilizan casi igual los criterios de adjudicación como se utilizan en WorldScores. Lo primero es como el criterio de lo que viene siendo los encuadres competitivos, lo que viene siendo el criterio de plausibilidad o de probabilidad, el criterio de certeza y el criterio de votante promedio informado. Obviamente, asumo que, por ejemplo, en otros talleres de joseo le pueden explicar más profundamente lo que vienen los criterios, pero por arribita, para poder explicárselo, el primero es que el criterio de los encuadres competitivos, como sabemos, un encuadre se supone que es el margen mental o el margen técnico que se supone que un debate dentro de una ronda se debe de regir. Si, por ejemplo, estamos debatiendo, si por ejemplo estamos juzgando un debate que diga esta casa legalizaría las drogas, y por ejemplo el equipo de proposición dice que el marco en el cual se debe de juzgar el debate es uno en donde las personas que sean adictas tengan una alternativa más viable, más sana y legal para por lo menos tratar de hacer menos doloso lo que viene siendo su proceso de limpieza a la adicción. Eso es lo que viene siendo un encuadre, en el cual proposición está diciendo que la base más importante es proteger a las personas en un ámbito específico. Entonces, ahí es que se evalúa lo que viene siendo cómo funciona esa practicidad que, por ejemplo, un equipo nos está diciendo o que nos está proponiendo. El segundo, con lo que viene siendo el criterio de plausibilidad o el criterio de probabilidad, es, como su nombre lo indica, qué tanta probabilidad existe de que el caso o que los argumentos de una bancada específicamente sean probables, o que tengan más probabilidad de que si la moción sucede en la vida real, entonces eso es lo que sucedería específicamente. Eso no hay mucha ciencia con eso. El tercero es la certeza. Si en el dado caso no existe el criterio de probabilidad por alguna extraña razón, pues en el sentido de que, por ejemplo, los equipos no lo explican bien o los equipos no hacen mecanismos suficientes como para probar esa parte, entonces automáticamente se utiliza el de certeza. Entonces, donde existe más certeza de que, por ejemplo, pueda pasar X, que pueda pasar Y, o que si no existe probabilidad, donde hay más certeza de que probablemente X pueda suceder por un lado por sobre el otro. Y el último, que viene siendo el criterio de PPI, que ese es el último en que probablemente todos debamos regirnos, que ese es que al final, cuando no existe ningún criterio o ninguna base como para poder, por ejemplo, juzgar el debate, que no existe un encuadre competitivo, que no exista un criterio de plausibilidad claro o que no exista un criterio de certeza claro, entonces ahí es que en base al criterio de votante promedio informado nosotros lo juzgamos. En base al conocimiento que yo tengo como BPI o votante promedio informada, ¿qué es lo que yo considero que es más probable o lo considero que es más estructuralmente... adiós, ahora se me fue la palabra. No estratégico, pero viene siendo más, wow, pero vamos a decir que sea más probable, probablemente me acuerdo ahora mismo de la palabra, pero básicamente es en cómo, como mi criterio de esta clase de personas, donde existe mayor forma de que pueda suceder las cosas que el equipo me está diciendo en base a cómo funciona la emoción y en base al conocimiento poco técnico, pero general, que yo tengo dentro de lo que se está debatiendo en la moción, pero de igual forma mi conocimiento general, o sea, dónde existe más raciocinio o es más razonable que suceda una cosa por sobre la otra. Entonces, siguiendo con lo que viene siendo el taller, Liliana le puede estar, por favor. Pero no me quieren dejar entrar por aquí, porque extraño. Pero siguiendo con lo que viene siendo esa parte de lo que viene siendo los criterios, también existe algo interesante dentro de lo que viene siendo el manual de WorldScores, que aquí me voy adentrando y profundizando un poquito más. Lo interesante o lo diferente de lo que viene siendo este formato es que, a diferencia, por ejemplo, de BP, que, por ejemplo, si hay alguno que ha tenido alguna experiencia en BP, que, por ejemplo, veo a diferentes personas que sí lo han tenido, ustedes saben que en BP los criterios son un poquito más técnicos, es decir, que nosotros en BP lo que hacemos es que juzgamos en base a la estrategia de lo que viene siendo un equipo, o sea, cuál fue el equipo básicamente que fue más estratégico y que pudo probar de mejor forma la estrategia dentro de su caso.
La diferencia aquí en WorldSchools es que obviamente nosotros también juzgamos lo que viene siendo la estrategia, pero también juzgamos en base a otros contenidos que en WorldSchools son de igual forma importantes, un poquito más importantes, que en este caso lo primero viene siendo el contenido, de igual forma también el estilo. Y de igual forma también, como lo dice, viene siendo la estrategia, que en WorldSchool se divide de esa siguiente forma, como el 40% con el contenido, el 40% del estilo y el 20% de la estrategia, que al final compone lo que viene siendo el 100% del caso de un equipo. Entonces, hay cosas diferentes, obviamente, que se matizan dentro de lo que viene siendo esos tres renglones, porque al final el contenido representa un diferente número de informaciones que se supone que los equipos deben de regirse para que así uno como juez pueda juzgar de una forma clara, pero de igual forma lo suficientemente justa en base a los criterios que los mismos debatientes están utilizando, el estilo, en la forma en cómo se supone los debatientes deben de decirlo, y de igual forma la estrategia, que a pesar de que es el 20% solamente de lo que se juzga dentro de la ronda, es una pieza importante dentro de la misma, porque al final se enfatizan cosas extremadamente importantes que tienen que ver con el estilo. Entonces vamos a ir parte por partes. Liliana le puede dar, que es lo que viene siendo la primera parte del contenido. Cuando quieras, Liliana. Pero vamos a ir iniciando con eso. La primera parte, que viene siendo con el contenido, es específicamente en cómo se supone que los argumentos deben de, o es la composición dentro de un caso en el cual los debatientes deben de decir. El contenido básicamente no es más que, por ejemplo, ay, tengo la explicación aquí, se me fue. Ok, el contenido básicamente es, como bien dice, lo que viene siendo como esa solidez argumentativa, por así decirlo. Es el cual es básicamente como ese camino en el cual los debatientes se supone que tienen que hacer para que los jueces puedan caminar. En sentido de que el contenido se presenta en base a las cosas o las formas en cómo los debatientes lo hacen. Por ejemplo, el contenido puede explicarse en base a mecanismos, que son, por ejemplo, esas cosas o esas formas de probar un argumento. Si, por ejemplo, en la misma moción o, por ejemplo, en otra moción de decir que esta casa considera que la inmigración ilegal es necesaria para las personas tener una mejor calidad de vida, los debatientes tienen una carga de prueba en decir que como probablemente esa medida es suficiente y de igual forma es razonable que las personas lo hagan. Por ejemplo, cuando existe un mecanismo de emergencia, cuando existe un mecanismo de que las personas necesitan sentirse bien, como un mecanismo psicológico, un mecanismo de economía, mecanismos económicos o mecanismos de seguridad. Al final, cuando nosotros mecanizamos o los debatientes mecanizan lo que viene siendo en sus casos, lo que quieren dejar dicho es que se supone de cómo el caso se contempla en la lógica interna de lo que ellos están tratando de decir. Específicamente, lo que utilizan o lo que tratan de utilizar con los mecanismos es dar credibilidad a los jueces de decir, miren, el argumento es el siguiente, pero el argumento es probable y es legítimo por esas razones. Y se empieza a mecanizar cuáles son las razones y por qué las razones son importantes en sí mismas. Segunda, también porque el contenido también se puede generar no solamente con mecanismos, también se puede generar con impactos, probando la exclusividad o de igual forma también probando lo que viene siendo otros matices importantes, como lo que viene siendo cómo se supone que el impacto es relevante en sí mismo dentro de los mecanismos. Es decir, la consecuencia, la causa, o cómo se supone que un argumento genere una consecuencia lo suficientemente buena para que se pueda considerar legítima, o si, por ejemplo, estamos comparando prejuicios con beneficios, ¿por qué los beneficios son más importantes que los prejuicios o son más asumibles que los prejuicios en sí mismos, o viceversa, dependiendo del debate? O de igual forma también la exclusividad, como de igual forma, dependiendo del mecanismo, dependiendo del impacto, existe solamente en el caso de una bancada exclusivamente. ¿Y por qué la otra bancada no tiene la capacidad de desbloquear ese mecanismo o no tiene la capacidad suficiente para poder probar ese mecanismo o ese impacto específicamente que se está tratando? ¿Cuál forma?
también lo que viene siendo el contenido, obviamente se juzga de una forma un poquito más rigurosa, en sentido de que ustedes como jueces tienen que tener la capacidad o de igual forma tienen que tratar, por ejemplo, con las prácticas que ustedes están teniendo en el CND, de poder entender o de poder diferenciar cuáles son esas cosas. Obviamente, un mecanismo no es igual que un impacto y un impacto no es igual que, que la exclusividad, porque obviamente las tres pueden coexistir y las otras partes de que conforman el contenido pueden coexistir, pero no necesariamente todas implican lo mismo. Un mecanismo puede tener como consecuencia un impacto, pero las dos pueden tener exclusividad en sí mismo dentro de lo que viene siendo un caso. No sé si me entienden con esto, pero lo que quiero decir con esto es que tienen que saber diferenciar entre cuál es un caso o cuál es un argumento que está mecanizado, cuál es un argumento que está impactado y si el argumento puede tener cierta exclusividad o si tiene cierto impacto dentro de lo que viene siendo el caso de la bancada que se está desarrollando el mismo argumento. Por lo cual es de suma importancia que puedan tener esa relevancia o esa diferencia pragmática, por así decirlo, de lo que vienen siendo los diferentes tipos de argumentos o del mismo contenido que se está planteando dentro de lo que viene siendo la ronda en sí misma. Antes de seguir, no sé si tienen alguna duda o si por lo menos están entendiendo dentro de lo que viene siendo el margen del contenido o de igual forma con las otras cosas que estaban diciendo. Pueden levantar la mano sin ningún problema. Y bueno, si no veo manos levantadas, entonces asumo que por el momento todos están entendiendo. Bien, entonces podemos seguir. Bueno, no sé si a Liliana se me frizó o fue a mí que se me frizó la cosa, pero quiero asumir ok, dale otra vez Liliana. Al siguiente slide, ok, ahora sí, gracias. Entonces, la segunda parte viene siendo con lo que viendo la forma, que es específicamente el estilo. Y aunque no lo crean, en WordSchool sí es importante de igual forma ver cómo los argumentos son presentados, por varias razones. Lo primero es porque, y a ver, yo quiero hacer un matiz importante con esto, porque yo, siento que, porque yo sé que, por ejemplo, hay muchas personas aquí que son parte de Naciones Unidas y pueden pensar que el estilo es como esta persona que, por ejemplo, tenga de que más elocuencia, que sea más claro de escuchar o que use como frases ultra como mega técnicas de decir como que no, porque el valor acumulativo de la epistemología de X cosa, no, o sea, básicamente, cuando se habla del estilo, es básicamente la claridad que se supone que los debatientes deben de tener para presentar los argumentos. Obviamente, tiene que tener lo que viene siendo la voz, la presencia y la misma retórica. Pero obviamente no es simplemente como juzgar en base a quién, como decir como el que habló más bonito es el que gana. No necesariamente es así y tampoco funciona así. O sea, hay que tener ciertos matices en lo que viene siendo cómo funciona el estilo. Lo primero es la voz, específicamente que se existen ciertas variaciones y que la persona realmente tiene la capacidad de poder expresar que lo que está diciendo realmente lo está diciendo con una seguridad y que sabe específicamente lo que está diciendo. Entonces es razonable pensar que la persona, primero, sabe lo que está diciendo, segundo, que es extremadamente seguro y que probablemente si no es correcto no lo que está diciendo, pero que de igual forma sabe específicamente lo que está diciendo y por ende le da certeza suficiente al juez de pensar de que la persona sabe lo que está diciendo, la persona entiende que lo que está diciendo es correcto y por ende es razonable pensar que debemos de darle crédito o mérito por lo menos a las cosas que está diciendo o prestar atención en sí mismo a lo que está diciendo. Segundo, es lo que viene siendo la misma presencia, o sea, que esta persona tiene un cierto manejo de lo que viene siendo el cuadro el cuadro social dentro de lo que mencioné en el debate. Cuando me refiero al cuadro social, es decir, como el contacto visual, de cómo maneja el lenguaje, de cómo maneja esa entrega de lo que viene siendo una información al panel de jueces, a los debatientes en generales o a las otras partes que se encuentran dentro del debate. Al final, eso es lo que uno hace, es que si tiene esa presencia, al final nosotros de igual forma sabemos de que esta persona puede tener un cierto peso dentro de la ronda y que sabe cómo poder acaparar dentro del público, por así decirlo, dentro del debate. Y tercero, y lo que o personalmente lo que considero en cierta forma que puede ser importante, es lo que viene siendo la retórica. O sea, en debate, o por ejemplo, no solamente en WordSchool, sino también, por ejemplo, en BP o por ejemplo también en otros formatos, cuando una persona
un debatiente utiliza una retórica rica en decir, por ejemplo, analogías, metáforas o, por ejemplo, otros recursos lingüísticos para poder utilizarlo dentro de sus argumentos, puede implicar dos cosas. Primero, que su discurso obviamente tenga una memorabilidad y una lógica que puede ser prescindible, que al igual se puede entender la lógica interna del discurso, pero que de igual forma también puedan matizar en lo que viene siendo la academia. Obviamente, si por ejemplo existe una moción que es extremadamente complicada y un debatiente tiene la capacidad de explicar esa complicación con manzanitas o explicarlo con hamburguesas, entonces obviamente va a ser muchísimo más fácil para después entenderlo. Básicamente, lo que quiero decir con esto es que si, por ejemplo, los debatientes tienen una responsabilidad de dejar las cosas claras o de explicarle de la forma más clara posible a ustedes como jueces por qué su caso es el ganador. Pero de igual forma, ustedes como jueces tienen la responsabilidad de hacer el esfuerzo de entender hasta dónde su caso quiere llegar. Pero de igual forma, los debatientes, si por ejemplo existe un debatiente o existen casos de debatientes que por ejemplo se acompaña con una retórica rica o que se acompaña de lo que viene siendo con ejemplificaciones que hagan que por ejemplo puedan graficar de mejor forma su caso, de que puedan utilizar ejemplificaciones que hagan que ustedes puedan ver de una forma exorbitada lo que viene siendo cómo realmente funciona el caso de la otra persona, de cómo funciona el mecanismo de su caso, o de que por qué esa refutación, por ejemplo, de la bancada contraria no funciona o de igual forma no pasa, y lo hace en base a analogías, en base a metáforas o en base a un fraseo que es rico en sí mismo. Entonces existe una plausibilidad o existe una forma de decir de que okay, probablemente está un mejor manejo para explicar de forma más clara las cosas y si realmente de su claridad se entiende y es lo que quiere decir y lo que está diciendo en base a su caso, la lógica interna del mismo discurso y de igual forma se compara con lo que viene siendo como lo que estaba diciendo ahorita, con los mecanismos, con los impactos, y tiene un buen manejo de lo que viene siendo su discurso, entonces probablemente sea la persona que, o el caso que pueda estar ganando el debate. No necesariamente no tenemos la información como para decirlo ahora mismo, pero que de igual forma tenga una mayor certeza, por así decirlo, de que sea la persona que probablemente pueda ganar el debate. Sí, en base a todos los criterios que esté diciendo, que cumple con lo que viene siendo su carga de la prueba, que cumple con mecanismos sólidos, que cumple con lo que viene siendo los criterios de adjudicación que se supone que los jueces deben de entender y el debatiente es responsable de hacer que se entienda en base a esos criterios de adjudicación, entonces simplemente ese es el debatiente que probablemente pueda ganar la ronda por el momento específica. Siguiendo con lo que viene siendo la PPT, Liliana le puede estar, por favor. Obviamente, también dentro de lo que viene siendo esos niveles de los discursos, existen otros criterios, que en este caso vienen siendo básicamente los famosos speaker points o los puntos de orador. Los puntos de orador, obviamente, en WordSchools, como es un formato diferente, por ejemplo, el DBP o a otro formato, obviamente tienen rasgos o similitudes diferentes dentro de lo que viene siendo cómo funciona en lo que viene siendo los formatos. Obviamente, si usted, por ejemplo, está más familiarizado con WordSource, obviamente puede tener una mayor capacidad, por ejemplo, saber específicamente qué significa algún tipo de speaker, pues o una cosa por el estilo. Pero si, por ejemplo, está haciendo una transición de, por ejemplo, que antes simplemente debatía BP y que ahora va a juzgar el CND y que primero va haciendo WordSource, yo le puedo hacer una recomendación de dos cosas. Liliana, no sé si tú le diste o me está cargando a mí, pero para que le dé por si acaso. La primera es lo que viene siendo que si usted no tiene una claridad de cómo funcionan los speaker points, literalmente, gracias Liliana, literalmente lea el manual. O sea, en la última parte del manual del WordSchools en inglés, existe lo que viene siendo la tabla, que no me acuerdo cómo que se llama, yo creo que se llama la tabla EVA, si yo no mal recuerdo, es básicamente los criterios en el cual se le asignan lo que viene siendo los puntajes de orador. Por ejemplo, aquí ustedes pueden ver que el 70 en WordSchools específicamente significa un discurso promedio. Es un discurso que tiene una lógica interna lo suficientemente sólida, pero existen problemas para, por ejemplo, entender ciertas lógicas y que es susceptible a buenas refutaciones. Ese 70
en WordSchool es, por ejemplo, un equivalente al 75 que sucede en BP. Para que vean la diferencia o las connotaciones que existen dentro de lo que vienen siendo los speaker points en diferentes formatos. Y esto es importante tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque obviamente en WordSchool existe un límite, al igual que existe en BP, de lo que vienen siendo los speaker points. En WordSchool el límite es que uno juzga en base al 60, del 60 al 80, pero en BP es del 50 años. ¿Por qué es importante hacer ese matiz? Primero, porque si, por ejemplo, ustedes ven que si un debate fue bueno, pero de un momento a otro ustedes consideran que ustedes le van a poner un 76 a un discurso, pensando que el 76 es exactamente igual al de BP, lo están haciendo mal. Porque un 76 en WordSchool literalmente implica que es un 85, si yo no mal recuerdo, en BP. Y un 85 implica que es un discurso extremadamente bueno. O sea, que es un discurso que es extremadamente competitivo y que es empezando rango de finalistas mundiales. Y literalmente, también en esa tabla de WordSchool, un 76 es un rango que es extremadamente alto, que es muy bueno dentro de una competencia escolar y que se acerca a lo que vienen siendo mundiales de competiciones escolares. De igual forma también un 80 dentro de lo que viene siendo el margen de WordSchool es literalmente un discurso que es muy dicha, literalmente en la tabla lo dice, que es probablemente uno de los mejores discursos que se haya dicho dentro de una competencia escolar. Entonces, ahí hay que tener ciertos matices y lógica dentro de lo que viene siendo cómo se ponen los speakers, pues. Porque primero, o sea, a diferencia del Mundial Escolar en español, que se ha hecho en Latinoamérica y también dentro del WordSchool, no ha habido ningún niño hasta ahora que haya superado el 76 en una competencia escolar. Tal vez otra persona me puede decir que no, que si por ejemplo hay un WordSchool que sí han habido niños que han podido llegar al 77 o lo que sea, o un 78 probablemente, no sé. Pero hasta donde mi experiencia llega, yo solamente he visto hasta 76. Y así, y fue, Daisy me puede confirmar que yo creo que fue Mauricio San Román en el mes del 2023, que en una ronda sacó 76. Y eso es un puntaje de orador bastante elevado. Entonces, ahí ustedes hacen matices. De decir, bueno, en el CND, por ejemplo, pueden haber discursos que sí pueden tener una competencia de tener discursos altos, pero en base en la forma en cómo esos discursos son presentados, la lógica de todos los discursos y de cómo de igual forma fue presentado. Por eso es que la tabla tiene diferentes definiciones dentro de lo que mencionan los puntajes y de cómo se le asigna. El 70 tiene una tablita al lado que dice que explica por qué se debe de dar el 70. El 75 en WordSchool de igual forma también tiene una explicación de por qué se debe de dar el 75 así sucesivamente. Si en el dado caso ustedes no están claros, la recomendación no es que ustedes se guíen del manual del MED, porque el CND no es encarecidamente en el manual del MED, pero el mismo manual del MED al final tiene dos tablas. La primera es una tabla de la diversificación y una comparación de los speaks que se dan en el WordSchool y de la equivalencia que tienen esos puntajes en BP. Así, ustedes pueden tener una clarificación mejor de que si en WordSchool usted está dando un discurso de 69, entonces en BP significa que usted está dando realmente un discurso de 74, creo yo, una cosa por el estilo. O si usted quiere dar un discurso en WordSchool o en el CND de 71, entonces en BP usted está dando un discurso de 78. Así, usted puede tener una clarificación mejor de cómo realmente funcionan los speaker points o los puntos de orador dentro de lo que viene siendo el mismo CND. Liliana, puedes darle otra vez a la PPT, please. Entonces, también dentro de lo que viene siendo las responsabilidades que ustedes tienen como jueces, son también la diversificación de cómo son los roles de las personas oradoras. Y esto es importante
porque pueden existir problemas, y eso yo lo digo con experiencia, de que cuando uno está iniciando a juzgar en un formato nuevo o que no estamos acostumbrados, podemos tener ciertos problemas para poder entender los roles dentro de lo que viene siendo dentro de un debate específicamente. Se lo digo porque en un momento hubo una vez que a mí me pasó con algo parecido. Entonces, tienen que tener en cuenta que en WorldSkills existen 4 roles diferentes. Los equipos se conforman con 3 personas, pero obviamente existen 4 discursos dentro del mismo. El primer orador es la persona que literalmente define el debate. Es la persona que va a tener que regir de esta forma, y esta es la métrica más importante, o ese es el encuadre más importante por varias razones, y se va por ahí. Básicamente, quien define, quien modela y quien presenta, por así decirlo, como los argumentos principales que se supone que se deben de regir dentro del debate. El segundo orador es la persona que matiza o blinda lo que viene siendo el caso. Es decir, lo que ya presentó el primer orador, la segunda oradora no es que debe de repetirlo, pero debe de darle la importancia o el peso de decir, ok, lo que dijo mi primer orador es importante y se supone que el debate se debe de regir por esto, por diversas razones. Y ahí empieza a ser lo que viene siendo la parte del engagement. Que ahí empieza, por ejemplo, a haber refutaciones con lo que viene siendo la bancada contraria, que, por ejemplo, defiende su caso propio con el caso del otro, empieza a ponderar, empieza a refutar y esas cosas. No es que necesariamente el primer orador no refute, porque obviamente puede refutar, pero de mejor forma como se supone que debe regirse el debate. Ya el segundo y el tercer orador tienen como una carga más fuerte de realmente refutar y de realmente hacer ese trabajo del engagement específicamente dentro de lo que viene siendo el mismo debate. Y el tercer orador, de igual forma, es como un segundo orador, pero la diferencia es que genera un plus. Y es que el tercer orador, primero, no puede traer argumentos nuevos, es como una especie de látigo, por así decirlo, pero que de igual forma debe de tener la capacidad de que en cierta forma resumir el debate y por qué su caso es el importante dentro de lo que viene siendo el margen del debate o dentro del espectro de lo que viene siendo el debate. Al final, ese es el último, el que hace las últimas ponderaciones, el que hace los últimos mecanismos, el que hace las últimas refutaciones y esas cosas por el estilo. Al final, ese es el que de igual forma compara cuáles son los puntos de choque, por ejemplo, que son más importantes dentro del debate, cuáles son los argumentos que son más relevantes del debate y por qué esos puntos de choque son que se introdujeron o que se explicaron en su caso son más importantes en sí mismos a comparación de cómo son la parte de la refutación. Y por último, lo que viene siendo el discurso de réplica. El discurso de réplica tiene que tener en cuenta que solamente lo pueden hacer el primero o el segundo orador de una bancada. No lo puede hacer el tercer orador. ¿Por qué? Porque el discurso de réplica funciona más o menos igual a lo que viene siendo un tercer orador. La diferencia del discurso de réplica es que literalmente sienta las bases de una visión general de cómo fue el debate y por qué su bancada tuvo la capacidad de poder decir que su caso fue suficiente para darle solución al problema del debate. O sea, la réplica básicamente no es decir como, no, nuestro caso fue el ganador y realmente es el único que tiene que ganar el debate. No, o sea, tiene que dar una visión general de decir, el debate se rigió en proposición de X forma y en oposición de X forma. Oposición dijo X, Y, Z argumentos y proposición dijimos 1, 2 y 3 argumentos. Ahora, ¿por qué consideramos que desde proposición pudimos ganar el debate? Y empieza a dar esas razones generales en base a cómo realmente el debate fue en sí mismo. No necesariamente como que da refutaciones, no necesariamente como da como ponderaciones realmente, es simplemente objetivamente y en base a un poquito del estilo de su caso, se considera que su caso fue suficiente para realmente dar respuesta al debate, en el discurso de réplica. Tienen que tener en cuenta, de igual forma ustedes como jueces, que los oradores tienen una diferencia
de cómo funcionan los puntos de orador. El primer, segundo y tercer orador se utilizan dentro de la misma tabla de Wolfsburg, pero el discurso de réplica no. El discurso de réplica tiene un rango de medición entre el 20 a 40, creo yo, si yo no mal recuerdo, pero igual, o 30 a 40, creo yo, que también está dentro de la tabla del MED, cómo realmente fue la réplica. Entonces, por ejemplo, si fue un 30, la réplica probablemente fue muy pobre, que simplemente quiso refutar y no quiso dar matices mejores. El 35 ya una réplica buena, o una réplica como estándar, por así decirlo, de explicar que tuvo un buen manejo dentro de la visión panorámica, sin embargo puede tener ciertos problemas para entender choques importantes dentro del debate, y una réplica de 40 puntos ya es una réplica muy sólida, en el sentido de que tuvo una muy buena visión general, que pudo recoger los puntos de choque realmente importantes dentro del debate y de cómo específicamente el debate se tuvo que haber utilizado en sí mismo. Liliana, puedes seguir. Entonces, ahora adentrándonos un poquito más de lo que viene siendo la parte de cómo se debe de juzgar los debates, es con algo importante, o lo más importante dentro de los debates, que es el involucramiento o el engagement. Y fíjense en algo que es bastante importante. El engagement no es más que lo que viene siendo como el nivel de involucramiento que tienen los equipos uno por sobre el otro. El engagement no es simplemente que un equipo se refute a sí mismo o que simplemente pondere uno sobre el otro. Hay diferentes formas de cómo evaluar el engagement, que aquí hay 4 específicamente. La primera es lo que vienen siendo los puntos de información o los famosos POIs, que es que los equipos, cuando hay puntos de información, que un equipo le pregunta una cosa al otro, cuál es el margen de respuesta que el otro equipo le da a ese POI. No es simplemente responder por responder, o no es simplemente hacer un POI por hacer un POI. Tienen que tener en cuenta los debatientes, pero de igual forma también ustedes como jueces, que los POIs se deben de evaluar en base a la lógica interna que se supone que está compuesto el punto de información. Hay un debatiente dentro del circuito que es mi coach, que es Mati Durán, que esa definición dentro de lo que mencionan los POIs se le conoce como una definición Huáscar, o lo que viene siendo una refutación Huáscar, que es básicamente que cuando se le da un punto de información o una refutación que no va armónica en base a lo que viene siendo el caso o dentro de la lógica interna, entonces simplemente ese punto de información o esa refutación no tiene sentido, por lo cual porque no va armónico o no va dentro de la lógica interna dentro del discurso, por lo cual se le conoce coloquialmente, o él o yo lo conocemos como una refutación o un argumento Huáscar. Por lo cual, tienen que tener en cuenta ustedes como debatientes, como jueces, que los puntos de información tienen que evaluarlos en base a cómo específicamente conecta, primero, con la lógica interna del discurso de la persona que está diciendo el punto de información, y segundo, de cómo la otra bancada está recibiendo el punto de información y cómo lo está respondiendo. Si realmente lo respondió bien, si realmente le buscó solución, si realmente lo refutó de una forma legítima o no. Esas cosas se tienen que evaluar, porque al final, dentro de los puntos de información, son lo suficientemente importantes para realmente darle una legitimidad dentro de los discursos, pero de igual forma también dentro de lo que vienen siendo las lógicas internas de los mismos casos. Que ahí también se desprende lo que viene siendo la aceptación, es decir, de cómo, por ejemplo, los discursistas aceptan el punto de información y de cómo le dan como esos márgenes de respuesta dentro de lo que viene siendo los mismos discursos. Tienen que tener en cuenta también que, de igual forma, los puntos de información por lo menos se espera que los equipos tomen 1 o 2, recomendablemente 2, pero normalmente los equipos toman 1, que no necesariamente implica que está mal, pero la recomendación estándar es esa. Tienen que tener en cuenta que los puntos de información suman puntos de lo que menciona la estrategia, obviamente dependiendo de la empleabilidad que se le suma, pero de igual forma existe un problema fuerte o puede existir problemas si, por ejemplo, hay un equipo que no toma puntos de información o no responde a puntos de información, porque de igual forma, si no existe una lógica interna que pueda ser respondida a comparación de un punto de información con otro, entonces ahí pueden generar problemas para el entendimiento, como dije, del involucramiento, de la lógica interna del discurso, o de lo que vienen siendo problemas sustanciales para poder entender cuál es el caso del otro, o cuál es como ese conflicto o ese involucramiento que realmente el equipo quiere decir
o compararse con una bancada por sobre el otro, por sobre la otra. También tiene que tener, los points se deben de hacer con un tiempo específico, o sea, hay minutos protegidos, de igual forma minutos muertos, perdón, simplemente minutos protegidos. Los discursos de WordScore son 8 minutos, el primer minuto es protegido y después del primer minuto al minuto 7 se puede, del minuto 6, perdón, se pueden hacer poise. Ya después de a partir del minuto 7 no se pueden hacer poise, es minuto protegido. Entonces ahí tienen que tener en cuenta para de igual forma hacer ese margen para que no suceda como un margen de que hayan debatientes que están queriendo hacer poise en el primer minuto o inclusive después del minuto protegido, para que así los mismos debatientes no se desconcentren y que haya un margen de respeto de igual forma dentro de los debatientes. Y de igual forma también con respecto al barracking. También ustedes como jueces deben de tener la capacidad de poder controlar cómo funciona las partes dentro del debate. O sea, tienen que de controlar y deben de clarificar antes de que inicie un debate de que los debatientes no pueden hacer barracking en el sentido de que los debatientes digan poi a cada rato, sin esperar el tiempo que se supone que se debe esperar. O sea, si yo digo un poi, y por ejemplo, si yo estoy debatiendo con Liliana y yo le digo un pollo a Liliana y Liliana no me lo acepta, yo no puedo a los 3 segundos decirle pollo otra vez a Liliana. O sea, yo tengo que esperar 15 segundos para otra vez poder hacerle un pollo a Liliana. Y si Liliana me lo acepta, entonces se lo hago. Si Liliana no me lo vuelve a aceptar, entonces de igual forma tengo que esperar nuevamente 15 segundos para poder hacer otro pollo específicamente. Pero de igual forma no es que cada 15 segundos ustedes le vayan a hacer un pollo, porque de igual forma también eso se conoce como barracking. O sea, que dentro del margen de respeto también tienen que tener los debatientes eso en cuenta, pero que de igual forma, si sucede eso dentro del CND, como jueces, ustedes deben tener la capacidad de controlar esas partes. Primero explicarlos dentro del debate, que no hagan barracking, que con el tiempo y demás, y de igual forma, si eso sucede en el debate, hacer señas a los debatientes sin interrumpir un discurso de que no pueden hacer esas cosas. Liliana, le puedes dar. Si no existen dudas, podemos seguir. De igual forma, si existen dudas en el camino, pueden levantar la mano. De igual forma, va a haber una parte de preguntas al final del taller. Ok, entonces, otra parte importante también que ustedes deben tener en cuenta como jueces es la valoración, no solamente de los casos específicamente, porque ya expliqué que los casos se pueden tener diferentes valoraciones, en términos, por ejemplo, de cómo funcionan los mecanismos, de cómo funcionan los impactos y demás. Pero también tienen que tener en cuenta la valoración que se supone que se deben de dar los casos, dependiendo del tipo de emoción que nosotros vayamos a juzgar. Por ejemplo, obviamente ustedes saben que existen diferentes tipos de emociones. Existen emociones que, por ejemplo, son políticas, que hay emociones de análisis, que hay emociones de la mente, que hay emociones de mundos, etcétera, etcétera. Obviamente, dependiendo de los tipos de emociones, las valoraciones o las cargas de prueba que se supone que los debatientes tienen que hacer, pero que de igual forma las formas en cómo ustedes deben de juzgarlas son diferentes. No es posible que, por ejemplo, si estamos juzgando una emoción de la mente, ustedes están esperando que, por ejemplo, los debatientes hagan una comparación de preferencia de mundos, porque esto es una emoción de mundos. Obviamente, en las emociones de la mente se pueden hacer contrafácticos, contrafácticos en proposición, oposición defiende el status quo, pero no significa que tengan que hacer una población en mundos diferentes. De igual forma, también es la misma lógica con, por ejemplo, emociones de análisis o emociones de política. Las emociones de política no es que inherentemente tengan que ver con política, porque simplemente las emociones de política es que se supone que los debatientes tienen que traer un modelo, un contramodelo, una alternativa, o de igual forma sacar los prejuicios de que porque el modelo es insuficiente. Que de igual forma también tratar de medir cuál es la legitimidad del modelo, cuál es la legitimidad de la alternativa, si por ejemplo el modelo tiene un fiat que es razonable o es lógico, si no es lógico, o esas cosas por el estilo. Tienen que tener en cuenta estas partes o los tipos de emociones que de igual forma son importantes, porque así ustedes pueden tener un margen, primero, o sea, esto es indispensable, o sea, tienen que tener un margen certero de cómo se supone que una emoción se debe de juzgar, pero de igual forma así esperar qué es el tipo de argumentos que se supone que los debatientes tienen que juzgar. Ojo,
Cuando me refiero a tipos de argumentos, no es que ustedes esperan que en una moción política digan de que, no, proposición tiene que traer un impacto económico porque la moción es de eso. No. O sea, tienen que esperar que proposición tiene diferentes alternativas. O utilizar un modelo, que es lo que le conviene, o utilizar una alternativa, o utilizar de alguna forma u otra los diferentes recursos que las mociones políticas le dan para que proposición le pueda dar. De igual forma, en oposición puede traer un contramodelo, puede traer una alternativa, o inclusive puede defender simplemente el status quo o simplemente sacar los prejuicios del modelo de proposición. Esas tres formas son legítimas. Por igual forma, usted puede esperar o puede esperar esas tres opciones diferentes. Obviamente usted no va a saber cuál de las tres oposición o un equipo vaya a utilizar, o las diferentes opciones que vaya a utilizar dentro de una moción, pero que tiene que ir condicionado a que una de esas puede salir dentro del debate. Y así, dependiendo de la que salga, utilizar, como dije al principio, los criterios de adjudicación en base al encuadre competitivo, en base a la plausibilidad, en base a la certeza, en base a los criterios de BPI. ¿Cuáles son esas cosas que en base a cómo salieron dentro del debate se deben de juzgar, cómo se debe de juzgar y cuál es la que se supone que se le debe de dar más memorabilidad, más importancia, cuál es la que se supone que tuvo una mejor ponderación y estas cosas por el estilo? Liliana, ¿puedes seguir? Puede ser, ok. Y por último, lo que viene siendo esta parte que voy a hacer un poquito más de énfasis en lo que viene siendo cómo literalmente debemos de juzgar el debate. Y esto lo que viene siendo un poquito más de lo que viene siendo como un consejo más personal para que ustedes puedan juzgar el debate. Miren, existen diferentes formas en las cuales ustedes puedan considerar que se debe de juzgar el debate. Muchas personas, y eso obviamente se desprende, por ejemplo, de cómo usted toma notas, de cómo usted escucha los debates. Obviamente tiene que tener en cuenta que dentro de lo que viene siendo el límite de cómo usted tiene que juzgar el debate, o sea, en base a los criterios, esa limitancia y esas cosas por el estilo. Y de igual forma evitar esos sesgos, como dije, personales o esas cosas por el estilo. Ahora, objetivamente, ¿cómo se debe de juzgar un debate? Los debates se juzgan en base a diferentes cosas, mecanismos, impactos, argumentos y demás, pero de la forma que personalmente yo considero que los debates se pueden juzgar de una forma mejor es en base a los choques. Los choques son básicamente esos argumentos que en sí mismo contactan dentro de lo que viene siendo un debate. Por ejemplo, si nosotros estamos juzgando que tiene que ver con, no sé, esta casa, por ejemplo, apoya la inmigración ilegal, vamos a decirlo así, y por ejemplo, Proposición trajo un caso en el cual se basa en la seguridad de las personas, pero de igual forma Oposición trae un caso que se basa en la seguridad de las personas, pero también en lo que viene siendo un choque económico. Entonces, existen dos choques dentro del debate. El primero es lo que viene siendo la seguridad y el segundo es de economía. ¿Por qué existen esos choques? Entonces me preguntarán. Primero, porque en base a los casos o en base a las lógicas internas explícitas e implícitas dentro de los casos, existen argumentos que son similares en la lógica. O sea, si Proposición, como dije, presenta un caso en el cual trata de cuidar a las personas de alguna forma específica y se basa en la seguridad, y Oposición trata de igual forma cuidar a las personas, pero de otra forma diferente a como Proposición lo hace, entonces se basa en la seguridad. Entonces, el choque del debate es la seguridad. Ahora, lo que se matiza dentro de ese choque o dentro de lo que se supone que cómo se debe juzgar son cosas que son diferentes o preguntas que uno se debe de hacer. Primero, ¿cuál es el choque o cuál fue la bancada que primero probó de mejor forma ese choque en base a los criterios? O sea, ¿cuál tuvo un mejor encuadre? ¿Cuál tuvo una mejor probabilidad, una plausibilidad? ¿O cuál fue el que mejor forma tuvo una mejor explicación, una mejor persuasión dentro del choque? Es decir, si Proposición explicó que la seguridad es más importante porque puede tener mayor relevancia psicológica o psicológica, pero Proposición dice que la seguridad se basa de una mejor forma psicológica, entonces, en base a esos dos mecanismos,
cuál es el mecanismo que es más importante en base a ese choque y por qué logra, en base a la explicación, en base al mecanismo, en base a los impactos, probar por qué su caso o por qué el choque esa bancada lo gana. No sé si me entienden con eso, pero básicamente es tratar de resolver ese conflicto que los debatientes están tratando de resolver en sí mismos, pero que de igual forma ustedes como jueces deben de tener en cuenta y de medir y de evaluar cuáles fueron esos choques que los mismos debatientes pudieron ganar, pero que de igual forma pudieron probar de mejor forma. Entonces, eso se hace con diferentes preguntas, como está aquí, como por ejemplo, quién fue el que o gana, quién por ejemplo probó de mejor forma su caso y quién destruyó el mejor que el otro, o si por ejemplo, cuál fue la respuesta que fue muchísimo más persuasiva bajo las cargas de la prueba que pudieron ser resueltas, o en base a cómo pudieron tener una mejor resolución dentro de lo que vienen siendo los casos. Obviamente, cuando se hace eso, primero, ustedes tienen un mejor rango de poder ver cuáles fueron los matices importantes de los casos, pero de igual forma, si usted puede ver de mejor forma cuáles fueron esas comparativas. Que aquí también viene una parte importante dentro de Workspace. Como ustedes saben, a diferencia, por ejemplo, de BP, que en BP son 6 comparativas, porque son 4 equipos. Matemáticamente, cuando son 4 equipos, son 6 comparativas. En Workspace, como son 2 equipos, simplemente es una comparativa. Simplemente porque X le ganó a Y o porque Y le ganó a X. Simplemente eso. De igual forma, los choques son más reducidos. No implica que obviamente en todos los debates vayan a haber 1 o 2 choques, porque si un debate es bueno, puede haber 4 o inclusive 5 choques diferentes, dependiendo de lo que vienen siendo los debatientes. Ahora, debemos de tener en cuenta que esos choques debemos de tratar de identificarlos y se hace de una forma rápida. Primero, ¿cuáles son esas áreas de conflicto que los debatientes están tratando de probar y que están tratando de, o están peleando, de explicar por qué en su lado es más importante o por qué se resuelve de mejor forma? Por ejemplo, con la parte de la seguridad, con la moción. Si proposición está defendiendo la seguridad de mejor forma o oposición lo está defendiendo de mejor forma. Ahí nosotros hacemos una valoración en base a los otros criterios y en base a los mecanismos, impacto y demás, y los argumentos, cuál fue esa área de conflicto que fue de mejor forma resuelta dentro de lo que viene siendo el margen dentro del debate. Segundo, de igual forma que los choques se deben de resolver de forma individual, no es simplemente conectar, no debe de serse conectar choques a sí mismo, o sea, de decir, ok, el choque de la seguridad es más importante que el choque por ejemplo, del choque psicológico, si por ejemplo existe. Pueden existir casos que pueden ser imprescindibles, de que los choques pueden ser colectivamente resueltos, pero lo mejor que uno puede hacer es que los choques se manejen de forma individual, o sea, que se manejen para que así sea más justo dentro de lo que es el debate, pero que de igual forma no haya sesgos diferentes. Y de igual forma también hacerlo como de una forma muchísimo más lógica, porque es muy difícil o puede tornarse complicado, por ejemplo, si es un choque psicológico, juzgarlo en base a los mecanismos que los debates están diciendo. Ya hay que hacer un proceso de introspección dentro de la deliberación con el panel, de ver por qué el mecanismo o el choque de seguridad es menos un rebusque de, por ejemplo, si el choque psicológico fue mejor explicado, fue mejor probado, fue mejor ponderado, a comparación del otro choque y así sucesivamente. Y tercero, que es decisivo dentro de la ronda. Al final, ver cuál fue el choque que fue más importante, que fue más mejor probado, que fue mejor mecanizado, que tuvo el feedback que luego se dará dentro de la ronda. Al final, primero, dentro de lo que viene la deliberación, que ustedes dan después de lo que el debate, pero de igual forma ustedes lo pueden ir anotando, inclusive dentro de lo que
las anotaciones. Personalmente yo, por ejemplo, cuando anoto, yo ando un poco extraño, pero eso de alguna forma también es personal. Pero, por ejemplo, como yo anoto mis debates, es que yo tengo dos renglones. Primero, en los casos de lo que viene siendo es el primer grado de posesión, el segundo y el tercero, la réplica, y así también con el caso de oposición. Que siendo los bancadas. Si dentro del resumen yo veo que hay argumentos que son similares, entonces implica que hay un choque. Entonces, en una y choque número 1, seguridad. Choque número 2, psicología o qué parte, tercer choque y así sucesivamente, dependiendo de cómo vayan siendo los argumentos o el parecido de los argumentos. Al final, cuando yo veo que se identifica, no sé quién habló ahí, si tenía una pregunta o algo, pero respondo ahora a la pregunta. Si en el dado caso existe lo que viene siendo ese paréntesis con todos los argumentos y existen y se crean esos choques automáticos, entonces dentro del panel o dentro de mi introspección también, dentro de cómo se juzga el debate, yo digo, ok, existe este choque, existen estos argumentos, vamos a ver en la deliberación por qué ese choque que yo considero que proposición lo gana, y hay que ver con el panel si consideran que proposición gana ese choque, porque de igual forma, cuáles son esas razones detrás de que ese equipo pueda ganar esa explicación detrás. Entonces, si por ejemplo yo veo que proposición es que gana el debate, pero si por ejemplo otro del panel ve a oposición ganando, entonces comparamos en base a por qué consideramos que hay una explicación que fue mejor matizada o fue menos matizada, cuáles son las lógicas internas, cuáles fueron los choques que realmente fueron relevantes, o cuáles fueron esas cosas que específicamente fueron resueltas o fueron lo suficientemente ayudadas, por así decirlo, para hacer que el equipo pueda ganar uno por sobre el otro. Obviamente, teniendo en cuenta de igual forma, como dije, las partes de los criterios, la parte del orden en cómo los oradores deben de su forma en cómo se presenta, en términos de contenido, en términos del estilo y demás, y la responsabilidad o la carga de prueba, en este caso, que los debatientes se suponen que deben de regirse para así poder matizarles a ustedes los casos que sean más fáciles de digerir, más entendibles y esas cosas y esas partes específicamente. Ya en este caso, llegamos a que viene siendo una parte ya final de lo que viene siendo el taller. Ya Liliana le puede dar al otro slide, que es lo que viene siendo la parte de dudas. Si en este caso existe una duda respecto a algo que yo dije dentro del taller, si hay algo que no quedó claro o hay algo que le gustaría que le repita, ese es el momento para que así podamos darle claridad a cosas que tuvieron dudas. Así que los escucho. Pueden levantar la mano, de igual forma pueden desbloquear su micrófono. Daisy, sí. Sí, Julio, estás hablando, Daisy, no sé si te escuchas. creo que ya, ¿no? Ahora sí. Ay, maravilloso. Sí, ahora sí te escucho. Gracias por el taller, primero que nada. Segundo, yo tengo la duda, maybe chance esto se ve en un taller especializado, pero ¿tú cómo recomiendas distribuir el tiempo de deliberación en el panel para la resolutiva de la Cámara ganadora? Es una muy buena pregunta, realmente, y yo creo que probablemente se pueda dar en otro taller, pero de igual forma le puedo dar el preámbulo. A ver, no realmente existe como una fórmula, por así decirlo, de que del primer minuto al primer minuto tenemos que discutir esta comparativa, del segundo al segundo esto, no necesariamente. O sea, es más una parte de intuición, por así decirlo, por lo menos como yo lo hago. Si, como ustedes saben, una deliberación son 20 minutos, sí, 20 minutos que es que se hace. Entonces, del primer minuto o los primeros 2 minutos, sí es primordial que el panel o el principal le dé esos 2 minutos para que los otros paneles puedan ver sus notas. Así puedan tener una clarificación
y puedan setear cuáles fueron los choques, cuáles fueron los argumentos, cuáles fueron esas cosas importantes que se trajeron dentro del debate, para así poder explicar de una forma certera, pero corta y resumida dentro de la deliberación. Los primeros 2 minutos son primordiales. Luego de esos 2 minutos, entonces ahí se empieza la deliberación. Entonces ahí empezamos a ver cuáles fueron las resoluciones de los otros paneles. Asumiendo que, por ejemplo, yo de principal, yo veo a proposición ganando. Por ejemplo, Daisy, tú ves a oposición, pero yo tengo otro panel que ve a proposición, pero después tengo un trainee que ve a oposición ganando. Entonces, tenemos diversificaciones dentro del panel. Entonces, lo que se hace es que primero se prioriza el ver cuál es la comparativa que está diferente a la del chair. Es decir, si yo veo a proposición ganando, yo quiero escuchar las razones por las cuales hay paneles que consideran que oposición gana. Entonces, a ella se hace de forma de ¿cuáles tú crees que fueron los razonamientos internos que te hicieron tener en cuenta que oposición puede ganar el debate? Entonces, ahí me vas explicando. Obviamente, lo primordial es que los panelistas no se excedan tanto a la explicación del tiempo. O sea, que, por ejemplo, puedan dar su explicación en por lo menos 3 minutos, pero que no duren 5 o 6 o 7 minutos explicando algo, porque, o sea, el tiempo es limitado y tenemos que escuchar a los otros panelistas, por lo cual y así le doy como esa forma de consejo, que si ustedes pueden dar sus explicaciones en 2 o en 3 minutos, es más que suficiente, literalmente, porque si no, el principal los va a cortar dentro del margen de respeto y, o sea, literalmente le va a decir que, ok, fulanito, yo entiendo lo que tú me dices, yo puedo entender todo, pero debemos de seguir con la deliberación. Entonces, ahí va con otra persona, explica y pueden pasar 2 cosas. Uno, que si ya hay un panelista que, por ejemplo, en base a mis explicaciones, ya pudiste entender por qué proposición gana y se diste la comparativa, entonces ya vamos a hacer las votaciones dentro de los speakers. O sea, empezar así, pero sin entonces de igual forma profundizamos un poquito más en estos choques que tenemos más dudas o que tengas más dudas. Entonces, aquí pueden pasar 2 cosas. Si dentro del minuto, y esto ya sí un poquito más estructural, que eso cuando suceden estas cosas. Si dentro del minuto 17 o 18, o sea, si si no existe un consenso, cuando ya vamos por el minuto 18, de igual forma ya se debe de entrar a la votación, porque ya el tiempo sabe que la votación se hace en base a lo que consideran, lo que se considera cuál fue la comparativa que fue mejor resolutora. Hay un tema en términos de puntaje, que si por ejemplo existe un empate técnico entre 2 equipos, que para compartir resolver. Dependiendo de lo que viene siendo el que fue el equipo que ganó, el equipo de perdido. Y ya luego ahí es que se da la parte de la votación con los speakers. Pero obviamente eso puede pasar dentro del CLD, como también puede pasar dentro de los no necesariamente todo el mundo va a llegar al mismo consenso, pero tiene que tener en cuenta de que tiene que tener que todos como jueces tienen que tener la capacidad suficiente para entender cómo funciona dentro, cómo funcionan los discursos dentro de ese equipo que realmente merece ganar dentro de lo que viene siendo el debate en sí mismo. No sé si quedó respondida tu pregunta, Daisy, o si otra pregunta, esa cosa, o alguna duda. Todo genial, gracias. Sí. Perfecto. No sé si hay otra persona que tenga duda.
hago esto, me parece excelente. En el dado caso, ok. Bueno, sin el dado caso, o sea, tienen que tener en cuenta de que las prácticas son extremadamente importantes y yo veo que existe una participación activa entre ustedes dentro de lo que son las prácticas, o sea, son más experimentadas que ustedes. Si, por ejemplo, hay jueces que por ejemplo, sean igual que ustedes en términos de experiencia, otra cosa por el estilo, ojo, no significa o que le estoy diciendo que ustedes puedan llegar a una decisión mala o una decisión que no la tengan, sino tener una persona que sea más experimentada que ustedes, así puedan tener una visión diferente de cómo funciona el debate, de cómo tuvo que ser la ronda o esas cosas por el estilo. Hacer cómo pueden mejorar el razonamiento, el análisis, de cómo pueden observar comparativas, esas cosas por el estilo. Eso en un primer lugar. Lo segundo es el manual. O sea, léanse el manual del World Schools, léanse inclusive el manual del MED, porque hay cosas que son importantes que en el MED se utilizan, pero hagan rigor dentro también del manual del World, que se rige en base a esta cosa, que está en inglés, pero, o sea, ustedes tienen ChatGPT y el traductor de Google, por lo cual ustedes le traducen eso, o sea, que con eso no hay excusas. Pero que de igual forma, el manual le ayuda a tener un matiz técnico mejor para que así ustedes puedan entender la practicidad de la teoría, de igual forma también con la práctica, pero de igual forma para la práctica ustedes tienen que tener cosas teóricas para que ustedes puedan entender de mejor forma cómo funciona ciertas partes de un debate, cuando se forma más técnico, cuando se complica o esa cosa por el estilo. Por ejemplo, la pregunta que me hizo Daisy, que es muy bueno, con respecto al minuto 12, inclusive al minuto 17 y 18, son cosas que dentro, por ejemplo, del manual de SEMUDE o del manual del MED o del manual del Words aparecen cuando, por ejemplo, no existe un consenso y ya se está acabando. De igual forma también vean debates que son competitivos. Existen muchos debates dentro de YouTube que son de altísimo, no solamente de Words, también vean DBP. Encarecidamente, inclusive les recomiendo que vean DBP porque BP es muchísimo más técnico y son 6 comparativas. Y existen muchísimos canales que lo pueden ver, o sea, existe el canal, por ejemplo, Ciudad Andes, existe Polinia, la Academia de Jueces, existe también también existen, o sea, también existen del Words en inglés, del TPC School, del Uniandes School, que ustedes pueden ver. Entonces, esos debates, al final, como son de más calidad, ustedes pueden juzgarlos en la comodidad de su casa, en YouTube, y así ver, por ejemplo, la deliberación o ver cuáles fueron los resultados, viendo el TABI dentro de esos torneos, y al final ustedes pueden tener en cuenta de mejor forma como cuáles fueron como esos análisis que ustedes utilizaron y cuáles son las cosas que ustedes pueden mejorar, que no deben mejorar, cuáles son las cosas que ustedes pueden anotar, que no, que sí, cómo ustedes pueden mejorar sus anotaciones y esas cosas por el estilo. Al final, esas cosas son importantes porque así ustedes no dependen solamente de las prácticas de terceros. Las prácticas con terceros son importantes, pero de igual forma también ustedes se van practicando a sí mismos a medida de y así ustedes pueden ir de forma más técnica, de forma más práctica, con conocimientos mejores, para de forma también para torneos competitivos. Y nada, si no hay más dudas, yo creo que ya podemos haber finalizado el taller. Yo espero que me hayan podido entender las cosas que yo he podido decir. De igual forma, si ustedes tienen alguna duda respecto a la pateta, respectivamente,
con otras cosas que tengan que ver con juzgar workshops y demás, mi número está de igual forma, al igual que ustedes, dentro del grupo de los jueces, tanto en social como en el grupo formal, que de igual forma, si tienen dudas, ustedes se pueden acercar a mí. De igual forma, yo voy para el CND. O sea que si tienen dudas entre rondas y ustedes me ven, ustedes me vocean, Julio, tengo una duda. Y yo se lo puedo hacer, y yo lo puedo dar. O sea que al final yo estoy de prácticas en términos de que si necesitan otros talleres o otra cosa por el estilo, se lo puedo clarificar sin ningún tipo de problema. Pero puede que de igual forma lo primordial es que ustedes practiquen, estudien, y que de igual forma sigan teniendo esa hambre de debate, por así decirlo, para que ustedes puedan seguir aprendiendo y puedan seguir fortaleciendo sus conocimientos técnicos y prácticos. Así que nada, si no hay, muchísimas gracias realmente por escucharme y de igual forma disculpar por lo que venía pero haremos lo que podemos y en el dado caso nos veremos en otro encuentro o en otro taller o consecuentemente nos veremos en el CND. Así que nada, muchísimas gracias a todos, pasen feliz resto de la noche, si no han cenado, cenen y espero que puedan dormir bien y descansar. Nos vemos en la próxima. Chao. Gracias, Julio.